plaguicidas, ¿no? Comentarles que esta temática es bastante interesante, lo que hemos podido recolectar. Toda la información va a estar en la parte de el pack, como siempre, y podemos observar, ¿no?, que esto viene muy vinculado a lo que son productos alimenticios y obviamente se tiene un listado aprobado para el mismo, ¿no? Se tiene, por ejemplo, para la parte de buenas prácticas agrícolas, todo lo que tienen a hacer control de las operaciones que vamos a llegar a tener respecto a nuestra materia prima, y es ahí donde estos plaguicidas pueden ser detectados a tiempo antes de ingresar en contacto con la población, ¿no? De igual forma vamos a estar hablando de una metodología de aplicación de estos plaguicidas y los productos que existen, por ejemplo, aprobados respecto a plaguicidas acá en nuestro país, ¿no? Estos llegan a tener un nombre comercial. Les comento, aquí pueden observar el listado de los tipos de plaguicidas que están aprobados acá en nuestro país, en Bolivia, y la característica de los mismos, ¿no? Algunos son herbicidas, algunos son fungicidas y demás, donde ustedes pueden llegar a adquirirlos y obviamente la empresa que los comercializa ahí, ¿no? Y tengan a todos muy buenas tardes y arrancamos con la sesión y viendo inicialmente una parte de introducción de este tipo de herbicidas. Por ejemplo, aquí tenemos un videito donde van a poder observar la aplicación de el mismo, ¿no? Se tiene como primera instancia la preparación del mismo, y esto debe ser obviamente realizado bajo un protocolo de elaboración de una dosificación apropiada del plaguicida que vamos a tener que realizar. Se tiene ahí la pistola, obviamente, mecanizada bajo un motor que va a ir dosificando. Ahí pueden ver la marca, una de las más comerciales, Steel, por ejemplo, que nos va a servir, por ejemplo, para lo que son algunos frutales, ¿no?, que vamos a llegar a tener. Y obviamente debemos cumplir toda la parte de EPPs, tener, por ejemplo, el equipo de protección personal respecto a los guantes, respecto al uniforme, para posteriormente ir aplicando este tipo de plaguicida, lo que son los sembradíos. Y la forma como se los aplica, ¿no? Pueden observar que ese tipo de máquina tiene, por ejemplo, largo alcance. Tranquilamente se pueden llegar a aplicar a los árboles de hasta 6 metros de altura, ¿no? Por ejemplo, en este video se puede observar el mecanismo de aplicación del mismo, y observen cómo se va consumiendo el plaguicida a lo largo de la dosificación. Está un poco débil el audio, nos dicen, ¿no? Vamos a tratar de mejorar un poquito, no se preocupen. Y es ahí donde se puede evaluar, por ejemplo, la aplicación de los plaguicidas, ¿no? Observen que prácticamente todas las hojas están siendo roceadas de forma casi homogénea unas a otras, de tal forma de tener cubierto la parte de la planta en su totalidad, ¿no?
hay que tener en cuenta que este tipo de productos químicos es bioacumulable, ¿no? Y es ahí donde el operador debería tener la cubierta respectiva, ¿no? Ahí pueden observar, por ejemplo, que no se está llegando a utilizar la misma, pero el operador puede presentar problemas que son permanentes a lo largo de los años, ¿no? Como les comentaba, este tipo de sustancia se acumula por más de 30 años en el organismo. Es ahí donde uno debe tener bastante cuidado, ¿no? Antes de observar otro videíto, vamos a proceder a ver algunos tipos de herbicidas, por ejemplo, que existen. Tenemos la clasificación del grupo uno, herbicidas que afectan a la síntesis de los lípidos, ¿no? Estos respecto a algún tipo de organismo en especial, podemos ver que tenemos una familia química que debemos saber inicialmente. Los tipos de plaguicidas pueden ser clasificados como categoría roja, categoría amarilla, por ejemplo, no tan riesgosas para, por ejemplo, el ser humano, y los categoría verde, ¿no? Que son más tolerables. Existen tablas de TLBs y demás que deben ser tomados en cuenta para el mismo. Acá respecto a esta familia, por ejemplo, tenemos a los ariloxifenoxipropiónicos, ¿no? Que es una de las partes de las familias. ¿De qué está compuesto este tipo de plaguicida, en este caso herbicida? Básicamente de algunos de estos componentes activos, ¿no? Ustedes pueden ver aquí el ingrediente principal. Vamos a estar facilitando a lo largo del curso que inicia el día lunes respecto al docente especializado que va a estar facilitando lo que son algunas formulaciones respecto a productos químicos como a productos orgánicos, ¿no? Si es que vamos a irnos por la rama química, prácticamente son la mezcla de lo que son clorianofob, por ejemplo, propacril o chalofob butil o diclofor metil, ¿no? Algunos de estos compuestos está en esta familia de plaguicida o fenoxaprof etil o fluacinov p-butil, ¿no? Algunos de estos compuestos en alguna determinada concentración forman parte del plaguicida. También tenemos a las ciclohexanodionas, ¿no? En este caso, el compuesto activo va a ser el aloxidim o cletoxidim o cicloxidim o tralxoxidim, ¿no? Es ahí donde tenemos varios compuestos que para la aplicación surgen el efecto correspondiente respecto a la evitación de síntesis de lípidos, ¿no? Respecto a las células que van a llegar en contacto con las mismas y cuál es el mecanismo de acción. En este caso son inhibidores de la acetil coenzima A de la carboxilasa, ¿no? Y van a tener como abreviatura, si es que van a poder observar alguna ficha técnica, esta abreviatura como tal. En este caso son típicamente antigramíneos y comprenden dos familias de productos, como los vimos, los ariloxifenoxipropiónicos y las ciclohexadonidionas, ¿no? Normalmente se llegan a formular como ésteres de cadena corta, por lo cual deben ser transformados en forma ácida, ¿no? Es decir, debe tener un componente acídico para su adecuada formulación por medio de una hidrólisis, y estos herbicidas afectan la síntesis de lípidos a través de la inhibición de la enzima carboxilasa. Es ahí donde tienen el efecto principal para evitar el crecimiento de algún tipo de planta en específico, ¿no? A través de la inhibición de la enzima carboxilasa acetilcoenzima A localizada en el protoplasto, es decir, prácticamente llega a interactuar en el tejido que se va a llegar a tener. Los tejidos jóvenes y los meristemos resultan ser lo más sensibles
y se afectan esencialmente al sistema interno de las membranas, que va a llegar a interaccionar de manera que las enzimas oxidativas e hidrolíticas del comportamiento lisosomal son liberadas y actúan sobre constituyentes citoplasmáticos, ¿no? Y ocurre la completa destrucción de la célula invasora en este caso. Es por eso que se requiere algunos de estos compuestos, que ustedes los tienen en pantalla, para poder tener el efecto como tal. De igual forma tenemos a un grupo 2. En este caso, varios de estos compuestos, algunos ya les resulta ser conocidos, de la familia química de los piperidilus, el cual tiene dos componentes activos, ¿no? El dicuat, por ejemplo, el paraquat. También tienen mecanismos de acción, en este caso, son herbicidas que destruyen membranas celulares que afectan la formación de la pared celular, ¿no? Sabemos que una célula es más o menos así, pero este tipo de herbicida prácticamente lo que hace es la deterioración de la pared celular. Es ahí donde la célula obviamente muere, ¿no? Y se inhibe su crecimiento como tal. Son inhibidores de la fotosíntesis en el fotosistema FSI. Inhiben el proceso de fotosíntesis, por ejemplo, interfiriendo en la reacción de Hill, así es como se denomina una reacción a nivel metabólico de las plantas, en el flujo de los electrones del fotosistema 1 o 2, dependiendo de cuál lleguemos a utilizar. Este tipo de herbicidas no son metabolizados por las plantas superiores en especies tolerantes, puesto que pueden llegar a generar tolerancias respecto a este tipo de herbicidas, resultan reducidos interviniendo el aparato fotosintético, la luz y el oxígeno, ¿no? Formando un radical libre, hidroxilo o peróxido, ¿no? Los cuales aparentemente son los agentes tóxicos radicales libres, provocando el rompimiento de las membranas del cloroplasto. Ese es el mecanismo de acción de este tipo de componentes. A la vez que son herbicidas de contacto, puesto que son aplicados al follaje, como hemos podido observar en el video, y vamos a estar observando algunos más, debido a que son retenidos con fuerza por los coloides del suelo, causan una rápida desecación del follaje invasor en este caso, y enseguida surge una necrosis, ¿no? Lo que es un deterioro gradual de los tejidos, y en la célula ocurre una rápida pérdida de la integridad de la membrana celular y del cloroplasto. Por esto el movimiento vía apoplasto es limitado por el simplasto y no ocurre movimiento como tal, y si estuviera a la disposición del sistema radical podría haber algún movimiento vía apoplasto. Es decir, deteriora lo que es el mecanismo intracelular de la planta, ¿no? En síntesis, se absorben constituyentes celulares del parenquima cortical, y en este caso, especificando el mecanismo del paraquat, no inhibe el transporte de electrones en la fotosíntesis del sistema inhibidor, ¿no? Sino que más bien se los quita a la ferredoxina, provocándole su reducción y la liberación de radicales libres, y por ende la peroxidación de las membranas. Es ahí donde se tiene el mecanismo para ese tipo de compuesto. Tenemos muchas más familias de las cuales vamos a llegar a hablar el día de hoy, sin antes mostrarles algún videito para que se pueda observar la interacción de los mismos, ¿no? Voy a ir acá. Es ahí donde vamos a poder observar otro tipo de mecanismo de aplicación de estos. Esta es una aplicación que obviamente no debemos hacerlas, ¿no? Observen que el personal prácticamente
está la intemperie y puede surgir cualquier tipo de daño. Una de las más comunes, obviamente, lo que es la afección al sistema respiratorio y posible cáncer que van a poder llegar a tener. Ese sistema se lo tenía, por ejemplo, en algunos países aún, ¿no? Tal es el caso de África y demás, en la que no se tenía protección para el individuo. Ojo que cualquier herbicida y plaguicida tiene los riesgos para la salud, ¿no? Y observen la cantidad de sembradío que hay que llegar a un interactuar y es bastante, ¿no? Es ahí donde hay que tener el cuidado correspondiente. Esto en un sembradío, de igual forma pueden observar la mochila que cuenta con el sistema de bombeo correspondiente, ¿no? Y se realiza obviamente la aplicación. Ojo que para el manejo integrado de plagas debemos tener anticipado el tema de monitoreo constante, ¿no? Basta que nosotros tengamos presencia de algún tipo de plaga, de inmediato hay que llegar a actuar y evitar que se llegue a proliferar. Volviendo entonces al grupo 2, tenemos a la familia química del difenhidramine, el éter, por ejemplo, a los N-fenilftalimidas, a los tiladizodes y a los triazonilanonas, ¿no? De igual forma, los oxadiazoles son nomenclaturas que son relativamente complicadas, cuyos principios activos son estos, ¿no? La cifluoronena, por ejemplo, de sodio, el acionifen, el bifenox, el fluoroglifeni, la, la fomesafen, por ejemplo, el actofen, el oxifluorofen, la flumiosacin, la flumiorapentil, son varios compuestos, les comento, son miles de compuestos los cuales están en la bibliografía, ¿no? La flutiacemetil y la tiacinfinin, ¿no? De igual forma pueden ser parte de esta familia la carfenzatrozone, la fulfentrazone y el oxadiazón. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Lo que nos interesa son inhibidores de la oxidasa del fotoforfinenoneno, ¿no? Que es en este caso una enzima que va a formar parte del mecanismo también de la célula. En este caso, herbicidas que dañan a las membranas celulares, afectando su organización, permeabilidad y el transporte de iones, ¿no? Debido a que inhiben la protoforfinenoneno finonigeno 9 oxidasa que participa en la captura de la luz. Si se dan de cuenta, tiene efectos sobre la fotosíntesis, ¿no? Provocando la disrupción de la membrana celular. Es ahí donde el efecto va a llegar a cubrir a lo que es la planta, ¿no? La inhibición de esta enzima provoca un aumento de la protoforfinina que pasa a su forma cingulete, que es realmente la causa de muerte de las plantas susceptibles y que obviamente son intolerantes a este tipo de compuestos. La selectividad, que es obviamente cada uno de estos compuestos que debe llegar a cumplir, se basa en factores anatómicos y morfológicos de cada tipo de sembradío, especialmente cuando se da una baja penetración en el inferior de la planta,
Son herbicidas de contacto de igual forma que requieren la luz para actuar. Ojo, sin la luz solar no pueden llegar a interactuar, ¿no? Es por eso que tienen efecto en la planta. La actividad de estos herbicidas mejora cuando se aplican en la oscuridad al permitirse una mejor distribución del herbicida por la planta, activándose el proceso en presencia de la luz, ¿no? Link de asistencia al finalizar, como nos comenta, así es. Y pasemos a los herbicidas que destruyen las membranas celulares y afectan a la formación de la pared celular. Tenemos también a los nitrilos benil, a las benzamidas, a los dinitrofenoles, los cuales tienen estos principios activos, ¿no? A la clortiamida, al isoxaben, al DENOG, por ejemplo, al dinosep, al dinoterp, los cuales tienen estos mecanismos de acción en la planta. Herbicidas, por ejemplo, que pueden afectar la formación de adenosintrifosfato, lo que son los ATPs de la célula, el mecanismo de conversión, ¿no?, de lo que son nutrientes a energía. Y obviamente afectan al proceso de respiración de la planta. Lo que interfiere en la respiración pueden ser clasificados como agentes disaclopadores, por ejemplo, e inhibidores de la transferencia de energía de electrones, obviamente por este mecanismo. Los agentes desacopladores, por ejemplo, permiten el transporte de electrones, pero paralizan la síntesis de ATPs que debe existir en la membrana, ¿no?, para poder transportar los protones. No existe evidencia de que sean metabolizados por las plantas, son herbicidas de contacto de igual forma, porque no ocurre transporte vía simplasto o apoplasto, ¿no? Eliminan a las plantas de dos formas. Uno, si la dosis es alta, ocurre destrucción de la membrana celular, y otro mecanismo de acción interfiriendo a la formación de ATPs en la fosforilación oxidativa de la planta. Nos recordemos que los componentes principales obviamente son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y el nitrógeno llega a actuar con el fósforo que muchas veces está presente en el suelo y la planta, ¿no? O el rompimiento de la membrana celular, si es que vamos a llegar a aplicar estos herbicidas con este principio activo, actúa a nivel celular impidiendo la formación de ATPs en la respiración mitocondrial a nivel celular, ¿no? Por lo tanto, son agentes desaclopadores e inhibidores de la transferencia de la energía de los electrones, además que inhiben muchos procesos fisiológicos tales como la síntesis del ARN, ¿no?, el ácido ribonucleico, es decir, impiden la formación del mismo y al mismo tiempo de proteínas, síntesis de lípidos y fotosíntesis. Entonces, mecanismos de acción que hay que llegar a tener en cuenta a la hora de su aplicación. De igual forma, ya tenemos el grupo 3 de lo que son los herbicidas. Este tipo de herbicidas inhiben el crecimiento de las plantas. No las destruyen, pero evitan su crecimiento y proliferación. Es ahí donde se encuentran las dinitroanilinas, por ejemplo, las fosforoanidas, las pirisadinas, los ácidos benzoicos, tiocarbamatos, fosfoditionatos, benzofurán, por ejemplo, en algunos países ya prohibidos, ácidos quinquinolín carboxílicos, de los cuales estos son los principios activos, ¿no? Está ahí la benefina, por ejemplo, la etalburalina, la orilsalina, la pendimetalina, por ejemplo, la trifluoralina, los amidofosmetil, butalfinos, la diopir, por ejemplo, la
diazopir, por su abreviación, la DCPA, es decir, la clortal dimetil, y los butilatos, xilatos, la piperato, por ejemplo, la EPTC, son nombres relativamente más largos, por ejemplo, que se los llega a abreviar. En sulfidas, por ejemplo, etolfur, mesatos, la TCA y el talapor, ¿no? Entonces son compuestos activos que obviamente forman parte de la formulación de este tipo de grupos de herbicidas. Mecanismos de acción que tienen son inhibidores de la polimerización de la tubulina, por ejemplo, del ensamblaje de microtúbulos, ¿no? Son inhibidores generales de crecimiento, en especial de la elongación de las raíces, al bloquearse la producción adecuada de tubulina, ¿no? Principal componente de uso acromático, lo cual inhibe el ensamblaje adecuado de los microtúbulos. Y el crecimiento cesa por no darse una adecuada división celular y, en otras palabras, interrumpe el proceso celular de la mitosis, ¿no? No ocurre mitosis cuando aplicamos este grupo de herbicidas y se ven afectados otros procesos fisiológicos, entre los que está la síntesis de las proteínas, la formación de ceras de la cutícula y la síntesis de lípidos, ¿no? Recordemos que la formación de ceras ayuda o protege a lo que es la planta, ¿no? Pero en este caso se evita su formación, la cual lo hace vulnerable, ¿no? El propanil es una excepción de este grupo, puesto que actúa como inhibidor de la reacción de Hill durante el proceso fotosintético. O este grupo de herbicidas del grupo 3, que son inhibidores de la síntesis de lípidos y no inhiben, por ejemplo, la acción de la acasa, ¿no? Son herbicidas que interfieren con el brote de la germinación y el crecimiento de las raíces, y el celeóptilo por interrumpir la actividad de numerosas enzimas, ¿no? Recuerden que todo a nivel celular es la interacción con enzimas que están dentro de las células de las plantas, ¿no? Además, interfiere en el metabolismo de carbohidratos y lípidos como tal. Tenemos también a los herbicidas que impiden el crecimiento de las plantas. La continuación, donde tenemos las cloroacetamidas, por ejemplo, que tienen estos componentes activos. Los carbamatos, muy utilizados, por ejemplo, aún en nuestro país. Principio activo principal, la carbetamida, las acetamidas, las benzamidas, los oxiacetamidas, los carbamatos, el bencileter, por ejemplo, ¿no? Y los principios activos, de igual forma, tenemos al acetoclor, al alaclor, al butaclor, al dimetaclor, por ejemplo, al metazaclor, entre otros compuestos, ¿no? Tenemos aldifeanamida, napropamida, por ejemplo, al tebutam y demás componentes, ¿no? Al azuflam, por ejemplo, al porflam y demás. Y cuando ustedes se vayan, obviamente, a adquirir o importar cada uno de estos compuestos, ustedes deben realizar el trámite correspondiente ante la autoridad competente en su respectivo país, ¿no? Es ahí donde ustedes van a poder tener un número de registro, por ejemplo, para cada uno de los compuestos que vayan a importar. Son varios los que se importan en nuestro país, como pueden observar, permitidos por la autoridad competente, ¿no? De igual forma tienen su nombre comercial, pero ustedes ya saben a qué ingrediente activo nos estamos refiriendo, ¿no? Y cuál es el mecanismo de acción.
Nombre comercial, algunos los van a conocer como Axial, Ayuco, Azobin, Azor, como a cualquiera de estos compuestos, ¿no? Bartón, por ejemplo, los van a conocer algunos como Vasfoliar, ZN100, Flo, por ejemplo, Piagro 10 y demás, ¿no? Al Bioat, por ejemplo, o Biocid, los cuales tienen este tipo de compuestos activos y es lo que el día de hoy estamos llegando a observar, ¿no? Por ejemplo, el pinoxadén te va a servir como plaguicida en general tipo herbicida, categoría de toxicidad categoría 4, o una Azonamax que te va a servir como plaguicida herbicida, categoría de toxicidad 2, propanil de igual forma, y nosotros podemos filtrar lo que es esta tablita, ¿no? Y al filtrar, obviamente, van a poder tener el tipo de aplicación que ustedes requieran, ¿no? Aplicamos filtro a nuestro Excel y podemos observar que podemos tener acaricidas, insecticidas o bioestimulantes, coadyuvantes, desinfectantes, fertilizantes, fungicidas, herbicidas y demás, o insecticidas, ¿no? Vámonos a la categoría de herbicidas, por ejemplo, que estamos observando el día de hoy. Y es ahí donde justamente se encuentran tanto nombres comerciales de los productos que son autorizados en nuestro país, como los principios activos, ¿no? Que ustedes ya lo están llegando a ver cuál es el mecanismo de acción de cada uno de estos. Está el Paraquat, por ejemplo, acá, como nombre comercial, el Cicual 24 SL, y es ahí donde pueden tener el tipo de producto específico para uso agrícola, ¿no? O si yo deseo prácticamente un acaricida, de igual forma puedo seleccionar a cuál me va a llegar a servir. En este caso, el Carbofam como norma comercial, o si es que deseo un insecticida, me voy a ir al balazo, ¿no? Que en algunos países está prohibido, por ejemplo, el componente activo, el Cartap, o al Baitroid, por ejemplo, componente activo, la cifluorotrina, o a la biocid, al fosfuro de aluminio, y así voy a poder yo seleccionar un insecticida, ¿no? Si quiero adquirirlo. Observando y volviendo a lo que es el grupo 3 de este tipo de compuestos, el mecanismo de acción sirven como inhibidores de la división celular de las plantas, ¿no? Son inhibidores generales de crecimiento al afectar el metabolismo de los lípidos, la síntesis de proteínas y la formación de ceras, una vez más, de la cutícula. En la familia de las gramíneas, por ejemplo, se absorben por el coleóptilo y hojas anchas por las raíces y el brote, que afectan el crecimiento principalmente de las raíces. Inhibidores de la mitosis también inhiben la división celular al interrumpirse la polimerización de la célula y el proceso mitotótico provocado una desorganización de los microtúbulos, ¿no? Tenemos al grupo 4 de igual forma, que son herbicidas que inhiben la fotosíntesis. Tal vez nos van a consultar si es que contamos con la parte de los orgánicos. De igual forma tenemos obviamente a grupos orgánicos que podemos estar nosotros teniendo presentes para la acción de lo que son algunos tipos de compuestos, ¿no? Recomendados, por ejemplo, en la parte de bibliografía para una certificación, si es que ustedes van a optar por una EUREP-GAP. Obviamente ya esta parte de plaguicidas es controlada, ¿no? Ya no es de libre interacción.
De igual forma se pueden llegar a tener algún tipo de uso particular de cada uno de ellos, ¿no? En caso extremo, obviamente usamos los herbicidas si es que nos están llegando a afectar. Herbicidas del grupo 4, herbicidas que inhiben la fotosíntesis. Es ahí donde tenemos todas estas familias químicas y los ingredientes activos, ¿no? Tenemos triacinas, por ejemplo, pirida, sinonas, triacinonas, uracilos, el fenilcarbamatos, las ureas, las amidas, nitrilos, benzodiazoles, la fenilpiridacinas, con los cuales vamos a llegar a tener presentes ingredientes activos como la ametrinas, las atracinas, las cianatricinas, las desmetrinas, las prometrinas y demás componentes, ¿no? Pueden observarán pirazón, por ejemplo, almetamitrón y varios compuestos. Si se dan de cuenta, la gama de lo que son plaguicidas es bastante amplia, ¿no? El bromacil, el lenacil, terbacil, desmetrifán, por ejemplo, fenedifán, los clorobromofurón, el clorotorulón, por ejemplo, el cloroxunón, el difurón, el diurón y demás componentes, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción que nos interesa saber para cada uno de estos compuestos? Que son inhibidores de la fotosíntesis en el sistema 2 de la planta, inhiben el proceso fotosintético y evitan la reacción de Hill en el transporte de electrones en el fotosistema 1 y 2. En general, se da cambio en la secuencia de aminoácidos serina por glicina, lo que conlleva la destrucción por fotooxidación de los carotenoides, ¿no? Por lo tanto, de la clorofila pueden ser degradados por plantas superiores, existiendo diferencias entre ellas, ¿no? En cuanto a la tasa, la velocidad de metabolización, es decir, se ven disminuidas esas velocidades, ¿no? Y pueden ser a través de algunos procesos de la dealquilación, conjugación o absorción. Cuando se aplican al suelo, que es otra vía de acceso para la planta, son absorbidos por el sistema radical y rápidamente transportados a las hojas vía apoplasto, xilema, como lo conocen, y cuando se aplican al follaje se comportan como herbicidas de contacto al no poder movilizarse vía el simplasto, ¿no? Puede darse un significativo movimiento vía apoplasto funcionando como herbicida de contacto. Es ahí donde tenemos cada mecanismo de acción de este tipo de herbicidas. Pasamos al grupo 5 de los mismos. En este grupo 5 tenemos a los ácidos fenoxicarboxílicos, ¿no? Ácidos benzoicos, ácidos piridino carboxílicos y carboxílicos como tal. Principal componente activo, por ejemplo, el 2,4D, el 2,4DB, el diclofor, por ejemplo, el mezclado con el 2,4DP, la MCPA, la MPB, por ejemplo, el Mecoprop, Dicamba, por ejemplo, clorpiradil, fluoroxidil, picloram, triclopir, quinclorac, quimerac y demás, ¿no? Son nombres relativamente dificultosos, ¿no? El mecanismo de acción, disruptores del crecimiento celular, auxinas sintéticas y acción probable hacia el ácido indolacético, ¿no? El mecanismo de acción no es del todo claro, por ejemplo, sobre todo porque no se sabe con certeza cuáles son los componentes que se pegan a la auxina, ¿no?
a la auxina. Estos herbicidas interfieren en la síntesis de ácidos nucleicos, controlando la síntesis proteica en diferentes etapas, efectuando la regulación de ADN, ácido desoxirribonucleico de las células de las plantas, ¿no? Durante la formación de ARN, efecto que puede ser alcanzado por la expresión de un gene o activación de ARN polimerasa, o simplemente afectar el mensaje que se va a ver interrumpido del ARN a las proteínas y obviamente interferir el crecimiento. En general se pierde el control del crecimiento por atrofia o malformación de los haces vasculares, ¿no? Se caracterizan por tener una mayor fitotoxicidad hacia las dicotiledóneas y ciperáneas, ¿no? Eso en cuanto a la familia de las gramíneas. Actúan como reguladores de crecimiento. El transporte ocurre vía simplasto con los asimilados de la fuente de producción a los órganos de consumo o almacenamiento, ¿no? Generalmente exhiben un corto efecto residual. Las gramíneas son tolerantes porque no tienen cambium, es por eso que llegan a tolerar, además que los nudos y los entrenudos dificultan la llegada del herbicida al sitio de acción. Es por eso que hay que estudiar a detalle lo que es el mecanismo de acción respecto a cada planta, ¿no? Ya en la semana ustedes van a ver con el docente especializado lo que es el uso respectivo para algunos cultivos específicos, ¿no? Las del grupo 6, por ejemplo, son herbicidas que actúan sobre la producción de aminoácidos y síntesis de proteínas, es decir, multifunción. Es ahí donde se encuentran las glicinas y se encuentra este componente muy utilizado acá en Bolivia, ¿no? Lo que es el glifosato, por ejemplo, para la producción de cultivos de soya, presentes aún en la soya, y obviamente se debe llegar a evaluar residuos de estos herbicidas en la misma para consumo en la población en general, ¿no? O los sulfosatos, ¿no? Son inhibidores de la EPSP, sintetasa, por ejemplo. Llega a afectar la síntesis de la proteína, la formación de las vitaminas, ligninas, alcaloides y fenoles de la planta, los cuales se sustituyen en el citoplasma para trasladarse al cloroplasto y de esta forma llegan a interactuar en la célula de las plantas, ¿no? El glifosato inhibe la enzima EPSP, el ácido 5-enopirribil chiquímico, ¿no? Y 3-fosfato sintetasa, que provoca la evolución del ácido chiquímico e inhibe la síntesis de aminoácidos como el triptófano, la tirosina, la fenilolamina. Son herbicidas de amplio espectro, es decir, tienen aplicación para casi todo tipo de cultivo. Esa es la ventaja de este tipo de componentes y puede llegar a afectar incluso de manera directa a lo que son animales y personas, ¿no? Es por eso que la dosificación debe ser controlada para evitar impactos ambientales o riesgos a la salud, ¿no? Y no selectivos. Eh, Postemergente a la maleza se utiliza en aplicaciones de presiembra o preemergencia a cultivos de mínima labranza, ¿no? Es relativamente no persistente, de preferencia para el combate de malezas perennes en propagación vegetativa. Su absorción es vía foliar, ojo, ¿no? Ese es el mecanismo de absorción para este grupo. Tenemos un listado mucho más amplio. Pueden ver a las sulfonilurias, por ejemplo, a las imidazolinonas, a las trías o lopirimidinas, a las pirimidinil tioéteres también,
donde pueden llegar a tener varios componentes activos, ¿no? Esta parte es bastante profunda, como podemos observar, varios compuestos activos que pueden servir como herbicidas, ¿no? De manera orgánica y natural. Obviamente algunas plantas contienen algunos de estos compuestos, desde ahí donde surgen los plaguicidas orgánicos, por ejemplo, ¿no? Y uno puede llegar a tener presente los mismos y la selección en caso de requerir alguna certificación orgánica, ¿no? Si yo requiero certificación orgánica, obviamente voy a tener que usar en el máximo de los casos algún plaguicida orgánico, ¿no? No puedo utilizar los químicos como tal, como estos, así como están declarados, sino que tengo que recurrir a plaguicidas orgánicos, ¿no? Que tengan acción, por ejemplo, insecticida, como pueden observar, existen en la parte de bibliografía algunos que se pueden llegar a tener, ¿no? En este caso, partir de extractos de flores que contienen algunos de estos componentes de forma natural, ¿no? Algunos de esos de forma natural, extracto de flores, extractos de planta, infusiones que yo puedo llegar a hacer, es decir, hacer remojar hierbas frescas en agua bien caliente, forma una infusión y obviamente ya tengo un plaguicida orgánico, ¿no? Son algunos métodos de obtención de plaguicidas, por ejemplo, si es que yo quiero optar para certificación orgánica o hacer una decocción, ponerlas a remojar a las hierbas 24 horas, cocinarlas durante 20 minutos a fuego lento, enfriar, colocar al sol y obviamente aplicar a lo que es la planta, ¿no? Entonces son mecanismos de obtención de algunos insecticidas, pero de forma orgánica, ¿no? O baño de semillas, como se los puede observar acá, para la prevención de ataque de hongos, plagas y demás. Poner unas gotas de extractos de hierbas en 1 litro de agua, ¿no? Mezclar bien y después de 24 horas aplicar a las semillas en dilución durante 15 minutos, dejar secar al aire y recién poder sembrar, ¿no? Es otro mecanismo para la prevención de hongos. Por ejemplo, es ahí donde actúan extractos de flores de valeriana, por ejemplo, como desinfectante de semillas de apio, tomate, cebolla y puerros y papa también, ¿no? Mediante en este caso, flores de valeriana. Se tienen también macerados que podemos hacer a manera orgánica. Estas son las alternativas que existen, ¿no? O purín o té que puedo hacer o un uso orgánico de algunas plantas, ¿no? En este caso, plantas que pueden ser aromáticas, medicinales, obviamente contiene algún principio activo en especial, ¿no? Y es ahí donde yo puedo optar por una preparación de ajenjo, tal vez una preparación de albahaca, de artemisa como alternativa a la aplicación de químicos, ¿no? Una cebolla cabezona también me sirve para la formación de este tipo de compuestos, si es que yo quiero un control orgánico, pero de forma natural, ¿no? Y si es que voy a tener ácaros, de igual forma tengo, ¿no? Alguna formulación basada en extractos de nicotina, ajo, eretro y o cuasía, ¿no? En este caso, con el ajo hay que tener cuidado porque obviamente tiene doble efecto. Hay que tener una dosificación adecuada o caso contrario vamos a llegar a dañar la planta, ¿no? Para babosas, para cogolleros, por ejemplo, se tienen también formulaciones orgánicas. Volviendo a lo químico, por ejemplo, de cada uno de este tipo de compuestos, tenemos el mecanismo de acción. Son inhibidores de la acetolactato sintetasa, ¿no? Este tipo de enzima de la planta. Herbicidas que afectan a la síntesis de las proteínas, aminoácidos de la cadena ramificada, a la isoleucina, leucina y valina, por ejemplo, que son aminoácidos esenciales, recordemos,
y cambian la conformación de los mismos al inducir su precipitación o inhibiendo la acción enzimática de la acetolactato sintetasa, ¿no? Esta acción desencadena una disturbación total del metabolismo al interrumpir la síntesis proteica de la planta e interfiere con la síntesis de ADN y el crecimiento celular, ¿no? Las especies sensibles rápidamente detienen el crecimiento, dado que trabajan en las zonas meristemáticas y en las plantas tolerantes, que son perennes, el herbicida es transportado hasta los órganos subterráneos del almacenamiento de la planta, ¿no? Eliminándolos. Estos herbicidas son de absorción foliar y radical y son rápidamente transportados por la planta por vía xilema o floema, ¿no? Con acúmulo de las regiones meristemáticas. Poco tiempo después de la aplicación de la planta sufre detención del crecimiento, apareciendo la sintomatología primero en las hojas y después en el resto de las plantas, ¿no? Es decir, ahí nos vamos a poder dar de cuenta si es que están llegando a tener efectos, si es que la maleza llega a tener algún tipo de daño en las hojas como tal, ¿no? Es ahí donde podemos comprobar que el herbicida está teniendo su efecto. La planta muere tiempo después. La selectividad puede darse por detoxificación metabólica del herbicida a compuestos no tóxicos, ¿no? En una futura ocasión vamos a estar tocando el tema cómo fabricar dichos compuestos químicos, ¿no? Un grupo 6 herbicidas que actúan sobre la producción de aminoácidos y síntesis de proteínas. Está ahí la familia del ácido fosfónico, ¿no? Como principal ingrediente activo está el glufosinato de amonio y los bialafos, ¿no? O vinalnafos. Inhibidores de la sintasa glutámica, de igual forma, son herbicidas que inhiben la biosíntesis de la glutamina, ¿no? La cual funciona como fuente de amonio en gran cantidad de enzimas. Además, llega a actuar sobre la fotosíntesis al inhibir la fotodespiración. Sabemos que la planta tiene un proceso de respiración, ¿no? La cual es inhibida y la formación de aminoácidos histidina y metionina. Tenemos grupos herbicidas que interactúan sobre los pigmentos. Tenemos a la piridacinona, por ejemplo, a la nicotinalida, a otros, a triazole, por ejemplo, a la isoxasolidinona y a la urea, ¿no? Que puede llegar a interactuar de igual forma. Tienen estos compuestos activos, por ejemplo, el diflurazón, la fluoronona, la fluoroclorinoda, la flurtamonona, la amitrol, por ejemplo, que básicamente van a tener el siguiente mecanismo de acción. Son inhibidores de la biosíntesis de carotenos. Recuerden que estos son de color naranja, generalmente como en la zanahoria, ¿no? Interfieren en la formación de clorofila, ya sea inhibiendo la síntesis de difol de carotenoides o del aminoácido histidina, ¿no? Son aplicables al suelo o al follaje. El síntoma característico es el albinismo del follaje después de la aplicación. Se transportan tanto apoplasto como simplasto. Son herbicidas que toman importancia cuando las plantas están expuestas al pleno sol y dependen de la intensidad lumínica y su efecto empieza a verse cerca de las 2 horas, ¿no? Una vez aplicada tras las 2 horas,
la cantidad de carotenoides va disminuyendo lo suficiente. Es decir, ocurre un proceso de decoloración de la planta. Tenemos ahora el modo de acción desde la adaptación, por ejemplo, por parte de bastantes familias que hemos podido observar, ¿no? Son familias que tienen algún tipo de nivel de riesgo dependiendo de su aplicación. Tenemos, por ejemplo, a la acetilcoexima carboxilasa. Es un mecanismo de inhibición en el cual se tiene varios compuestos que pueden estar presentes, algunos categoría verde que, como les mencionaba, pueden ser menos riesgosos tanto como para el medio ambiente como para la seguridad de la salud del que llega a aplicarlo, ¿no? Y los de coloración, por ejemplo, soja o naranja, que hay que llegar a tener cuidado con los mismos, ¿no? Tenemos a la categoría B para la inhibición de acetolactato sintetasa, en los cuales vamos a tener alguna pequeña familia para la imidazoliones, por ejemplo, las triazolpirimidonas, las sulfonilurias, por ejemplo, son mapas donde ustedes ya pueden encontrar, ¿no? A qué familia pertenece su plaguicida como tal y cuál es el tipo de nivel de riesgo. Es un pro el encontrar este tipo de mapas. La familia de la C, por ejemplo, para la inhibición de la fotosíntesis en el fotosistema 2 de la planta, se pueden tener las triacinonas, por ejemplo, aquí una pequeña familia. La triazolinona, por ejemplo, está sola. Las triacinas también pueden llegar a tener acá presencia. Las urias ya tienen bastante cantidad de presencia en lo que es industria de plaguicidas. Las amidas, solo dos. Los nitrilos, pueden observar, tres tolerantes. De igual forma la fenilpiracina, ¿no? Tenemos de igual forma para la inhibición de la fotosíntesis. ¿Cómo sabemos los contenidos químicos al momento de comprar al proveedor? ¿Hay algún sistema para detectarlo? Claro que sí, todos estos compuestos que hemos ido mencionando, les comento, pueden ser determinados vía laboratorio, ¿no? ¿Cuál es la metodología de determinación? Si me consultan, es cromatografía de gases, ¿no? Lo que hago es comprarme, por ejemplo, un cromatógrafo que cuesta eh, alrededor de los $100,000 con la correspondiente lámpara para la determinación de cada uno de estos compuestos, ¿no? Es ahí donde, por ejemplo, mm, se requiere recursos económicos a nivel nacional para poder hacer el monitoreo de los mismos, ¿no? Y yo puedo determinar, por ejemplo, cada uno de esos compuestos vía cromatografía de gases. A ver, vámonos a la web. Les voy a mostrar el equipo, en este caso, el cromatógrafo de gases, ¿no? Pero aplicado a plaguicidas. Observen que ustedes pueden hacer determinación mediante este tipo de equipo, ¿no? Y ahí está donde se toma un muestreo, obviamente, en el cromatógrafo de gases, se tiene la lámpara y obviamente se hace la lectura a nivel instrumental, ¿no? Pero si es que yo no tengo esta opción, obviamente me voy y veo si es que está aprobado mi listado, ¿no? Este es el listado de sustancias autorizadas a nivel nacional, ¿no? Es que en la ficha técnica de mi proveedor está presente el triclofor, por ejemplo. Obviamente este es aceptado en el listado general y puede ser admitido
al momento de la adquisición, ¿no? O prácticamente se van al nombre comercial, ¿no? Si es que les quieren vender el Cipernova 25, por ejemplo, sí está autorizado. Lo pueden llegar a adquirir, es de uso legal. Ya en la ficha técnica y en la ficha de seguridad viene adjunto la dosis recomendada, ¿no? Si es que ustedes exceden la dosis, es ahí donde se tiene problemas, ¿no? Para el medio ambiente, para la salud. Pero si es que van a estar con las dosis correctas, obviamente, incluso van a llegar a usar recursos económicos, ¿no? Puesto que estos plaguicidas llegan a costar y obviamente el costo de producción de cada cultivo hay que llegar a cuidarlo, ¿no? Buenas tardes, Eloy. Está retornando, tenemos la forma A, esta familia, ¿no? Que pueden llegar a, de igual forma, clasificarse para las fenilcarbamatos, por ejemplo, hablamos de los carbamatos para el uracil, para la triazona, para las triazinas, por ejemplo, son varias familias de compuestos para la inhibición de la fotosíntesis en el fotosistema 2. De igual forma ya tenemos el resumen del resumen, ¿no? Las amidas, las urias que pueden ustedes emplear si es que requieren intervención en ese mecanismo de fotosíntesis. Para la intervención de la fotosíntesis PS, por ejemplo, tenemos a los nitrilos, a los fenilpiridisaminas, a las benzotiazidonas, de igual forma, presentes para la planta, ¿no? Tenemos a las pipiridiniums, en las cuales están ya presentes el diquat, por ejemplo, o el paraquat, ¿no? Utilizados bastante en nuestro medio también. Tenemos a los inhibidores de la protoporfirinógenos oxidasas, ¿no? A este tipo de enzimas. ¿Cuáles van a llegar o surgir efecto? Obviamente las diadicilonas, las oxidiacilonas, las triazolinonas, las oxalidinodionas de igual forma, ¿no? Son grupos y compuestos químicos bastante complejos que existen a nivel comercial. O para una decoloración e inhibición de la síntesis de los carotenoides, de igual forma, tenemos este tipo de compuestos, ¿no? Como pueden observar, es un mapeo y este tipo de compuestos también puede reconocerse la estructura en otro tipo de análisis, ¿no? Resonancia magnética nuclear que ustedes pueden emplear también para ver si es que corresponde o no a la formación de un plaguicida. Para la inhibición de la 4-hidroxifenil piruvato dioxinasa, de igual forma tenemos a la familia de las mismas, ¿no? Está, por ejemplo, la mesotriona, está la benzofenaf, de igual forma, ¿no? Entonces son mapas extraídos para que ustedes se den cuenta de que la gama de los plaguicidas es bastante amplia, ¿no? Tenemos al difenetre, por ejemplo, a la amitrola, por ejemplo, a la clomazona, de igual forma que puede estar presente en los plaguicidas. Para la inhibición de la EPSP sintetasa, un tipo de enzima, de igual forma tenemos a las glicinas, ¿no? A glifosato, por ejemplo, o a la sulfosato, ¿no? O al sulfonato. En este caso, el glifosato, muy utilizado en nuestro país, de igual forma, esta es su composición, ¿no? Como pueden observar, que inhibe la sintetasa. Obviamente es bastante efectivo, pero el tema de afección a la salud, al medio ambiente, puede verse en riesgo, ¿no? Tenemos de igual forma la inhibición de la glutamina sintetasa al ácido fosfínico, por ejemplo, donde tenemos estas dos estructuras
que al momento de comprar, obviamente, uno debe tener conocimiento a qué nos referimos. Tenemos a la inhibición del dihidroteroato, por ejemplo, sintetasa de igual forma, mediante esta familia que pueden observar acá. Para cada uno o para cada tipo de mecanismo de acción, observen que varias familias pueden llegar a interactuar, ¿no? Desde las benzamidas, desde las anilinas, de las piridinas y demás, ¿no? Como pueden observar, bastante amplia. Para los carbamatos, de igual forma, ¿no? En este caso, estos carbamatos inhiben a los microtubos que se tienen en la parte de la planta, ¿no? Está ahí el clorofan, por ejemplo, el profan, la carbametamida, por ejemplo, presente en esta familia. Tenemos para la inhibición de la división celular, de igual forma, las oxiacetamidas. A otros, entre los otros están los anilofos, por ejemplo, los piperofos, las carbenzolas, las indafonas, de igual forma, ¿no? Y de igual forma, mediante estos compuestos, uno puede llegar a tener buenos resultados en los cultivos, ¿no? Pero recuerden que la dosis debe ser la adecuada según la recomendación o ficha técnica, ¿no? Tenemos a los nitrilos, de igual forma que pueden tener inhibición sobre la síntesis de la célula, como a las triazolocarbamidas, ¿no? Tenemos a los que tienen efectos sobre la membrana mediante una disrupción, a los dinitrofenoles, como a los DENOC, por ejemplo, a los dinosep o a los dinoterp, ¿no? Los cuales hemos visto cómo llegan a interactuar. Tenemos de igual forma a los inhibidores de la síntesis de los lípidos. Hemos hablado un poco de esto, ¿no? Evitan la formación de ceras y demás. A las fosforilotidionas, a los benzofuranos, a los tricarbamatos, de igual forma están dentro de este tipo de familia, los clorocarbamatos, ¿no? Estas sesiones obviamente las van a llegar a tener y las pueden volver a reproducir, ¿no? Para ver familia por familia. Tenemos a las de las familias O, a la síntesis de las auxinas, al ácido benzoico, por ejemplo, al fenoxicarboxílico o a las quinolas carboxílico-quinolina, ¿no? Las cuales interactúan con las auxinas sintéticas como acción del ácido indolatésico. Tenemos a la inhibición del transporte de las enzimas de igual forma, donde está el talamato, por ejemplo, o la semicarbazona, ¿no? Y a la familia Z, por ejemplo, que va a tener inhibición sobre los ácidos arilaminos propiónicos y una acción no muy conocida, pero utilizada, ¿no? En este caso surge su efecto, pero no se tiene el mecanismo como tal bien especificado, bien estudiado. Está, por ejemplo, el difesoquat, por ejemplo, el metildirom, la damasomet y demás compuestos que son parte de estos mecanismos, ¿no? De acción no conocida. Pueden observar justamente acá. Tenemos de igual forma las pirazoliums, por sus siglas, a la metildirón, por ejemplo, al difensoquat y demás, que llegan a surgir un efecto de acción en cuanto a el efecto herbicida, ¿no? Y aquí tienen, por ejemplo, las dosis que ustedes tienen a lo largo de los años, ¿no?
Observen que ese tipo de compuestos ha sido en este caso restringido y se tiene un menor uso, ¿no? Por los cuales en algunos países ya se han aplicado normativa para evitar el uso excesivo de ese tipo de compuestos. Vamos a observar algo de la producción de este tipo de compuestos, en este caso eh, los orgánicos, ¿no? Para los orgánicos podemos tener presencia, por ejemplo, para inhibir el crecimiento de gusanos blancos. Recuerden que en la papa llegan a aparecer este tipo de gusanos, ¿no? Muchas veces. ¿Cómo se los puede llegar a controlar de manera natural? Se controlan sembrando plantas de hinojo, por ejemplo, o eneldo entre los surcos de las papas, ¿no? Tenemos los surcos de papa, obviamente, y entre ellos se puede hacer el sembradío justamente de hinojo y eneldo, ¿no? De una forma natural, puesto que el gusano de follaje, obviamente, es inhibido por este tipo de acción natural al inicio o una al medio y una al fin de cada surco, ¿no? Inicio, medio, fin. Es otro tipo de acción que ustedes también pueden llegar a incorporar. Es decir, tengo mi surco de papa, al inicio le voy a hacer el sembradío de hinojo, al medio del surco de igual forma y al final del surco también, ¿no? Y estaría en este caso aplicando una metodología orgánica para evitar que los gusanos vayan a surgir. O gusanos de follaje, hortalizas y leguminosas se controlan con extracto de ajo. El ajo es usado a nivel universal y sirve para casi todo, ¿no? O de ají seco molido. O las pepas de ají. En este caso, nuestros colegas del Perú, les comento que los llegan a utilizar bastante, ¿no? Todo lo que son pepas de ají prácticamente tienen su uso en este tipo de subproductos. O gusanos de zapallo, por ejemplo, que se controlan fumigando con extractos de nasturcia o mastuerzo, ¿no? Que pueden llegar a importarse semillas para su crecimiento. O la inhibición de hongos, por ejemplo. Para los hongos son agentes causales de muchas enfermedades, ¿no? En las plantas. Pero también pueden ser controlados con las mismas plantas, las cuales, por ejemplo, la soya de frijol o la soya de la papa o la roya de trigo pueden controlarse con extracto de hojas o flor de papayas, ¿no? De ajo o de manzanilla dulce. Son algunos de los mecanismos que se han llegado a estudiar. Voy a describir algunos breves más antes de la siguiente sesión, ¿no? Para las hormigas, ¿no? ¿Pueden llegar a causar algún daño a la planta? Sí, ¿no? Se debe llegar a controlar sembrando canabila, por ejemplo, o Canabilla esiformis, ¿no? Hierba buena, multiaguda, por ejemplo, o tinacetopolio, que también puede llegar a sembrarse, ¿no? O para mariquitas o tortuguillas de leguminosas. Podemos aplicar fumigaciones con extracto de pinetro o extracto de ajo o NEM antes de que la plaga se llegue a disgregar, ¿no? Moscas blancas o moscas miradoras o plagas de col, de igual forma, uno de los componentes principales, recuerden, el ajo, ¿no? A ver, vamos a ver algún compuesto en especial. Cómo llegar a aumentar las babosas de las siembras de los frijoles, nos mencionan. En este caso, para las babosas en hortalizas, por ejemplo, se controlan colocando costales húmedos en el cultivo para que la plaga busque sombra bajo ellos, ¿no?
y cada día por la tarde se llegan a recoger para eliminar las babosas de forma orgánica en este caso. Estamos haciendo algún tipo de recolección de babosas, ¿no? Sin el uso de químicos. Entonces las babosas se quedan debajo de los costales, allí enredadas. El té de ajenjo es muy útil para el control también de las babosas, ¿no? El té de ajenjo. Colocar boca abajo dispersas en el cultivo cáscaras de naranja sin pulpa también, partidas a la mitad. Las babosas buscan sombra bajo ellas, por lo que se pueden llegar a recoger de forma manual, ¿no? O el hidrolato de ajenjo con sal y jabón controla muy bien lo que son la proliferación de babosas. Para un cultivo de papa, de igual forma, ¿no? Te sirve este tipo de colocación, en este caso, ya que estos costales húmedos obviamente les sirven de refugio a ellos, ¿no? Y obviamente hay que realizar un monitoreo. Basta que exista una babosa, hay que aplicar de una vez el plan de mitigación, ¿no? Para que no tengamos proliferación y se forme una plaga como tal. Entonces, varios de estos, en este caso, plaguicidas pueden ser también controladas o plagas controladas de forma orgánica, ¿no? Como la pueden observar. O se pueden tener insecticidas botánicos, ¿no? Hechos a base de achiote, ajenjo y las fórmulas, por ejemplo, aquí se describen algunas formulitas donde ustedes ya pueden hacer. Si yo voy a querer utilizar ajenjo, hervir 500 gramos de ajenjo seco en 5 litros de agua durante 20 minutos en un recipiente tapado, dejar reposar un día por lo menos y luego lo filtramos, ¿no? Con una escurridora. Acondicionamos 45 litros de agua y una cucharada de jabón coco, no detergente, y una cucharada y 20 gramos de sal, por ejemplo. Y ya tenemos nuestra solución basada en ajenjo, ¿no? Hervimos otras 500 hojas secas en 15 litros de agua, dejamos de reposar durante 10 minutos, colocamos y adicionamos 38 litros de agua y una cucharada de jabón coco, no detergente, y una cucharada de sal. De igual forma, ¿no? Algunas fórmulas que ustedes pueden llegar a aplicar respecto al ajenjo. El ají, de igual forma, ¿no? Que nos puede llegar a servir. O el ajo. Observen que se tienen algunas formulitas por las cuales ustedes pueden optar. ¿Cómo se quitan insectos negros de las de tama? ¿Nos ha ocurrido alguna vez tener algunos tipos de pulgones negros, ¿no? En las detamas? Ha existido, por ejemplo, una proliferación a lo largo de nuestro país de este tipo de insectos, ¿no? Muchos dicen que no los han enviado para, obviamente, restringir lo que es la proliferación de detamas, puesto que las detama tienen sus bondades y propiedades, ¿no? Y obviamente este tipo de pulgones hace que toda la planta se deseque. Lo que hemos llegado a aplicar es, por ejemplo, soluciones de pepas de ají, las cuales han tenido muy buenos resultados. Les comento, o si es que quiero optar con un método químico, prácticamente hacemos el lavado de la planta desde tama con lo que es una solución de detergente y espuma clorada, ¿no? La espuma clorada de igual forma nos ha llegado a servir para evitar la proliferación de esos pulgones negros que nos comentan, ¿no? A ver, veamos una formulita más de ají o de ajo en este caso para la parte de producción orgánica, ¿no? A lo largo de la semana ya lo van a tener a manera detallada con los docentes, ¿no?
De las fórmulas, a 100 gramos de ajo macerado disuelto en 1 litro de agua se adicionan 10 gramitos de jamón coco y 2 cucharadas de aceite mineral, por ejemplo, ¿no? La mezcla se conserva durante 24 horas y luego se llega a filtrar. Con eso tenemos la solución 1 y esa solución 1 se puede llegar a diluir en 20 litros de agua para la aplicación inmediata, ¿no? Observen que de 100 gramitos yo puedo llegar a tener 20 litros de un plaguicida orgánico, ¿no? O también macerar 500 gramos de hojas de ajo, si es que yo tengo plantas de ajo de igual forma, y dejamos de posar en 10 litros de agua. Posteriormente las llegamos a colar y aplicamos inmediatamente con las hojas de ajo. Es decir, todo se usa, ¿no? En lo que es agricultura. O de 500 gramos de ajo macerado se mezclan en 1 litro de agua, se deja de posar 24 horas y se agregan 9 litros de agua jabonosa. O dejamos macerar o mezclamos 500 gramos de ajo con 500 gramos de ají en 1 litro. Hasta ahí se tiene la solución 1 y posteriormente dejamos de posar 24 horas. Filtramos y lo dividimos en 100 litros de agua, ¿no? Eso es para una solución de ajo que de igual forma les va a llegar a servir. He visto las famosas langostas en otros países que se podría utilizar. Las famosas langostas, les comento que se han llegado a controlar mediante la crianza de patos en este caso, ¿no? Un tipo de control biológico, a eso se le llama, ¿no? Control biológico. Centenares de patos comen bastantes langostas por día y obviamente se tiene un medio de control en vivo, ¿no? Pero obviamente hay que hacer manejo integrado de plagas para langostas, ¿no? Basta que exista una langosta, por ejemplo, si me da algo de tiempo, les puede gustar todo lo que es crecimiento de langostas, ¿no? Lo voy a llegar a buscar, me esperan un minutito, por favor. Y esas langostas son inhibidas, les comento, ¿no? Mediante ese tipo de aplicación de control biológico, así se lo llama, ¿no? A ver, voy a buscar algo de langostas en este momento. Tenía una presentación para manejo integrado de langostas. Les comento que se hizo justamente en aquella época donde se tenía gran proliferación de las mismas a nivel regional, ¿no? Al mismo tiempo que también se podían aplicar lo que es control químico, ¿no? Si me dan unos breves segundos, voy a llegar a buscar el material que estamos describiendo para langostas, antes que nos pise el tiempo, ¿no? A ver, mientras observemos alguna consulta adicional que tengan. ¿A qué hora enviarán el link? En breves minutos les comento. Ya se va a facilitar el link para lo que ha sido buenas prácticas agrícolas respecto a la utilización de herbicidas. En el caso de cochinillas, ¿qué solución se las puede llegar a realizar? Nos dicen, ¿por qué la tierra se vuelve como si tuviera lana y hace que se marchiten las plantas? ¿Qué tipo de tratamiento se puede hacer a la tierra, las plantas? Ya en breve respondemos las mismas. Y estoy en este momento abriendo lo que ha sido la exposición de langostas, ¿no? Hay un documento importante, ¿no? El del INTA, por ejemplo, que es de Argentina, en el que se tiene el plan de reconocimiento inmediato y monitoreo y control de langostas, ¿no? De esto se ha hecho un extracto, les comento. Hay varios tipos de langostas que obviamente llegan a crecer día tras día, ¿no? Su método de reproducción
Es bastante intenso, les comento, justamente acá, justamente durante los descansos. En 10 días esos pueden llegar a ovar y tras ovar observen que se depositan entre 50 a 120 huevos agrupados, ¿no? Es decir, prácticamente si se tienen 100 langostas, multiplíquenlas por otras 100 y se llega a tener inundación de este tipo de plagas, ¿no? Es por eso que se requiere un monitoreo constante. Justamente Argentina realizó este tipo de documento para evitar su proliferación. Observen que prácticamente se pueden tener ataques y obviamente se tiene una caracterización de las mismas, ¿no? Langostas que pueden medir de entre 5 o los machos 4.5 centímetros, ¿no? Su madurez sexual, es decir, basta en 10 días y alcanzan la madurez para poder reproducirse, ¿no? Es por eso que es exponencial, por ejemplo, su tipo de crecimiento, ¿no? De igual forma, dan a otra generación en un término de 44 días. Es por eso que se requiere un monitoreo, un manejo integrado para la parte de langostas, ¿no? Inicialmente yo debo hacer un monitoreo, capturar las mismas, por ejemplo, y caracterizarlas, ¿no? A qué tipo de langosta pertenece. Si es una langosta de otro país o si es regional, y se debe hacer, si mediante el monitoreo, aplicar un control químico de ser necesario, ¿no? Y en este control químico, obviamente, tras la captura, debo dosificar cualquiera de estos compuestos, pero de forma controlada. Existen los de baja toxicidad, por ejemplo, etiqueta verde, etiqueta roja o etiqueta naranja, etiqueta amarilla que pueden llegar a utilizar. Para todos los cultivos prácticamente, para todos los que son ninfas y adultos, el Bacillus thuringiensis, que puede llegar a utilizarse, baja toxicidad en abejas, ese es el PRO, o el bifronil, como pueden observar, o el fenitrotión, por ejemplo, ¿no? En este caso, 400 a 500 centímetros cúbicos por cada hectárea, ¿no? Baja peligrosidad. Estos se los ha llegado a utilizar, pero obviamente deben ser controlados, ¿no? El mercaptatión, por ejemplo, donde ha tenido su, en este caso, para el tipo de cultivo y el estado de control, hasta de 1.5 litros por cada hectárea, ¿no? Entonces, para langostas se puede utilizar esos autorizados por el SENASA allá en Argentina, ¿no? Pasemos a otra consulta antes de culminar. Ok, muchas gracias. El link de asistencia en breve. Una plaga masiva de langostas masivas suspendió en Santa Cruz para eliminarlos mucho porque los huevos estaban salvaguardados y no dejaron morir con los pesticidas. Es así, a veces cuando se actúa tarde, obviamente ya no hay más remedio, ¿no? Es por eso que a la primera aparición de langosta en un monitoreo hay que llegar a actuar. Si es que ya se llegan a proliferar, ya es tarde, ¿no? Y no está en el WhatsApp. La misma pregunta, hemos visto famosas langostas, muy bien. ¿Por qué la tierra se vuelve como si tuviera lana y hace que se marchite? Puede que sea por exceso de humedad y obviamente surgen los hongos y mohos en lo que son los cultivos, ¿no? Es por eso que se requiere hacer rotación de lo que son sembradíos. Es decir, no todos los años puedo sembrar tomate, ¿no? Algún año puedo sembrar otro tipo de cultivo. Hacer rotación de cultivos, por ejemplo, cómo ahuyentar las moscas. En este caso se tienen métodos incluso mediante aves, ¿no? Aves entrenadas, en este caso es otro tipo de control biológico que también puede llegar a utilizarse, ¿no? Cómo se quitan los insectos negros y hemos respondido y algún trabajo adicional que
aquí también, sí, aquí mismo se da el tema de sistema de seguridad y salud en el trabajo. Por último, esta es la última consulta que nos dan. Control de Pseudococcus en arándano. Los pseudococcus llevan a proliferarse. Es por eso que se requiere prácticamente del uso de cualquiera de estos compuestos que estamos mencionando, ¿no? Para la parte de los arándanos, por ejemplo, se pueden llegar a utilizar algunos insecticidas, ¿no? En este caso, biocidas, ¿no? Biocidas especificados en bibliografía que les vamos a estar llegando a hacer llegar, ¿no? El día de hoy. Ahora sí, pasemos al registro, por favor, y antes darles la bienvenida e instrucción al siguiente seminario. Adelante. Muchas gracias y gracias por esta participación. Bueno, hemos tenido